Y nos vamos a ir a la parte del versículo, al capítulo 14, versículo 15, que lo vimos la semana pasada. Y dice de la siguiente manera, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo habíamos platicado la semana anterior. El término amáis o el verbo amáis está en subjuntivo, que es una posibilidad de amar, presente activo en voz subjuntiva. Y luego dice, guardad mis mandamientos. Cuando dice guardad mis mandamientos, tú pensarías que es un imperativo, que es lo que hablamos la semana pasada, pero no es un imperativo. Un imperativo es que tienes que hacer la acción. Dice, si tú me amas, entonces tienes la obligación de guardar mis mandamientos. Pero no está en imperativo. Incluso en esta Biblia, esta es la Biblia que estoy viendo, que es la Biblia Plenitud, viene en los comentarios que es un imperativo. Cuando tú ves el idioma original y lo estudias con Robertson y algunos de los que hacen el léxico, está en modo indicativo, como una realidad, lo que habíamos hablado, no es un imperativo. Entonces, esto hace lo que decíamos la semana pasada, que el amor genera una acción, que es guardar los mandamientos. Y otra cosa bien interesante, cuando nosotros leemos el término mandamiento, automáticamente, ¿qué te imaginas? Cuando lees en la Biblia y dices, guarda mis mandamientos, y la palabra mandamientos, ¿qué te dice? ¿Qué imagen te llega inmediatamente de mandamientos? No sé, ¿serán las tablas de la ley de Moisés? ¿Será el sermón del monte? ¿Serán los 350 mandamientos del Talmud? Eso es lo que automáticamente te llega a la mente. Y aquí está hablando, cuando ocupa el término mandamientos, el término es instrucción, puede ser instrucción, mandamiento como tal, encargo, pero no desde un punto de vista legalista, sino centrado en amor. Ese es el término que se ocupa en el original. Es decir, guardará mis instrucciones. Ahora, aquí porque esto es interesante y por qué me estoy deteniendo un poquito aquí. Pareciera, cuando yo leía este pasaje, que empieza a poner cosas para que nos sintamos tristes y empecemos a sentir que estamos fuera de tono con Dios. Fíjense qué increíble, cuando yo empezaba a leer a partir de aquí Juan, o la primera de Juan, me deprimía muy feo. Y me deprimía muy feo porque decía, pues es que no guardo todos los mandamientos, o sea, no maté, pero sí mentí. No mentí, pero no hice la tarea. No hice la tarea, pero le levanté la voz a mi jefe o a mi mamá. Y entonces siempre encontraba una forma de que esto no me aplicara. Y yo decía, wow, esto no me aplica. O sea, porque no lo amo, porque no guardo los mandamientos. Si nosotros desconectamos este pedazo de Biblia o este pasaje de toda la Biblia en general, de todas las cartas de Pablo, de todo el Apocalipsis, de todo el Antiguo Testamento y de los otros evangelios, lo que dice aquí es que si tú amas a Dios, tendrías que haber guardado los mandamientos o automáticamente cumplirías toda la ley, como si fueras judío o como si fueras un gálata. Los Gálatas, la carta a los Gálatas está enfocada hacia decirles, oigan, ustedes ya no están bajo la ley. Luego entonces, no puedes desconectar este versículo de toda la Biblia, ni de toda la revelación de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan en Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados? Quiere decir, cuando hablen a mandamientos, que tienes que unirlo con las instrucciones de Cristo, pero tienes que unirlo con la obra que Cristo ya hizo. Santiago dice que si nosotros pecamos en un pedacito de ley, estamos fuera de la gracia y fuera del entendimiento de Dios y estamos fuera de todo, ¿no? Si dices, bueno, yo cumplí el 99.9% de los mandamientos, pero no cumpliste uno, estás pelas en la ley. O sea, estás frito en la ley. Sin embargo, cuando entras a la gracia, dices que el que cumplió toda la obra y cumplió toda la ley, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo cumplió toda la ley. Y como Él cumplió toda la ley, nosotros nos recargamos en Cristo y por lo tanto somos aceptos delante de Dios por el cumplimiento de Cristo. Es decir,
Yo guardo los mandamientos de Dios primeramente ¿en quién? En Cristo, no en mí mismo. Porque si yo estoy preocupado por guardar los mandamientos, entonces yo me volvería judío, hebreo, legalista u otra cosa. Y eso saldría de la gracia y de la justicia de Dios. Entonces, donde yo me recargo es en Cristo y en la obra de Cristo que ya cumplió todos los mandamientos. Por consecuencia, y por eso es que no está en imperativo este verbo. ¿Por qué? Porque dice, el amor que tienes de Dios y tú amas a Dios porque Él te amó primero, dice un pasaje, te genera guardar los mandamientos, porque la obra de guardar los mandamientos o de comportarte correctamente no nace desde afuera, desde lo que tú tienes que hacer para hacer las cosas, sino nace desde adentro. Esto es muy importante que pongas atención y esto es muy importante que lo tengas. Guardar los mandamientos, porque dice que la ley es perfecta, la ley no es mala. La ley fue la que nos llevó a Cristo. Guardar, cumplir, caminar como se debe de caminar como hijo de Dios, viene desde adentro de ti, de dentro de ti. No es algo que traigas y que empieces a cumplir. Si tú dices, tengo que portarme bien porque lo tengo que hacer, porque así lo dice la Biblia, entonces tienes un problema, ¿me explicó? El problema es legalismo. Estás cumpliendo para quedar bien y para quedar bien delante de Dios. ¿Ok? Si tú la cumples por el hecho de tu naturaleza nueva en Cristo, entonces eso es diferente, porque tienes una nueva naturaleza, te comportas de una manera distinta y vives el evangelio de una manera diferente, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente porque de otra manera, de aquí en adelante, vamos a descalificarnos de poder cumplir esto. O va a pasar otra cosa, nos vamos a volver libertinos y vamos a pensar que no importa cómo vivas, lo que importa es que Cristo está en tu vida. Y eso no es la esencia de Juan. La esencia de Juan es que entiendas el completo sacrificio de Cristo, la obra que hizo en ti, cómo te ve Dios a través de Cristo y cómo eso genera en ti un accionar y una vida diferente. ¿Cómo te das cuenta que alguien no ha entendido la gracia de Dios, la justicia de Dios, el sacrificio de Cristo y la libertad, la ley de la libertad que ahora tenemos? Porque su vida es una vida licenciosa, es una vida que rompe lo que Dios quiere que tú hagas. Si, por ejemplo, eres un cristiano, y voy a hablar de matrimonio porque matrimonio siempre es así como los ejemplos, ¿no? Eres un cristiano y cada que te enojas con tu esposa la golpeas, o un cristiano que cada que se enoja con su esposa la golpea y dice, pues no pasa nada y no hay nada, y es una vida es un constante mover y es algo normal y natural, eso quiere decir que no hay un entendimiento realmente de la gracia y del amor de Dios, porque eso no, dice la Escritura, que la debes de tratar como a vaso frágil y que así como Cristo se entregó a la iglesia, así el esposo se entrega ¿a quién? A su esposa. Entonces, si Cristo se entregó por su esposa, entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre natural, antes de deberse a sí mismo, se debe a quién? A su esposa. Y tú no golpearías al cuerpo de Cristo. De lo contrario, tu doctrina o tu posición de libertad de decir, bueno, pero yo estoy en Cristo y ya me ama Dios y todo está bien. Lo que pasaría automáticamente es que la posición sería muy fácil. Cuando llegara una enfermedad a la iglesia, ¿sabes cuál sería tu lógica teológica? A lo mejor no lo has leído así, pero esto es una estructura. Dirías, es lógico que Cristo castigue a los cristianos y a los que se portan mal y que les mande un cáncer, una enfermedad, les corten una pierna, les corten un brazo o les mande una quiebra económica. ¿Por qué? Porque él tiene una esposa, pero la tiene que disciplinar. Y la tiene que no disciplinar, sino la tiene que castigar. Entonces la tiene que golpear, como yo golpeo a mi esposa. Esa es una teología. Si se fijan, todo parte desde un punto de vista de lo que está saliendo desde lo que estás queriendo meter de afuera para adentro o de adentro para afuera.
desde a ese punto de vista que es la relación matrimonial, tú puedes estar haciendo una teología para la iglesia o una teología de Dios con relación a tu vida y a la iglesia. Entonces, un hombre golpeador de su mujer, de su esposa, y que ha leído estos pasajes, no se sorprendería si de repente le llega una enfermedad bastante cruel. ¿Por qué? Porque pensaría que es normal, que es parte de lo que Dios permite y de lo que Dios hace. Ahí espero que me hayan seguido en esto. No es sencillo lo que estoy diciendo. Sé que no es sencillo. Por eso voy a subir el video y ya lo pueden volver a ver y reflexionar y volverlo a leer o a entender o a buscar. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que la gracia, la justicia, el amor, el ser completo nace desde adentro y se expresa. Por eso lo hice desde ahorita, porque entonces nosotros vamos a recibir todo lo que viene de aquí en adelante y lo vamos a poder aceptar como parte de nuestra realidad y nuestra vida cristiana, no por la forma en que estamos viviendo, sino por lo que Cristo vivió e hizo por nosotros. Y si no estamos viviendo adecuadamente, tenemos que reflexionar de dónde fuimos arrancados y de dónde estamos, en dónde estamos y por qué estamos comportándonos de cierta manera cuando el sacrificio de Cristo nos está llevando a ser diferentes, ¿ok? Esto es un poco difícil de entender porque miren, hay dos tendencias. Una de decir, yo ya estoy bien, completo, listo, el previo, hago todo lo que sea y Dios nunca se va a enojar y no importa cómo me comporte, Dios nunca se va a enojar, ¿ok? Esa es una posición. Y la otra posición es, cuida tu salvación con temor y temblor y cuida de hacer esto y haz las cosas así, 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 así y tienes que hacer esto y no le grites a tu esposa, no comas chicle con chile porque te hace mal al estómago y no hagas esto y no digas estas palabras y no hagas esto y no veas la tele en domingo porque si no es sacrificio a Baal o un chorro de cosas que empiezas a meter, ¿no? O sea, y la Semana Santa es la tortura china para todos los jóvenes porque en la Semana Santa no puedes ni siquiera ni sacar el celular, ¿no? Porque es Semana Santa y ahí no se toca nada mundano, ¿no? Para algunos, ¿no? Entonces, esa situación es una situación de legalista, la otra es una situación de libertinaje. Ninguna de las dos es correcta, ambas son desequilibradas y ambas son extremos. Hay una situación de equilibrio que el Espíritu Santo muestra a través de la Biblia. Entonces, todo esto salió del primer versículo porque de otra manera no podría avanzar a lo siguiente. Veamos qué nos quiere regalar Dios esta noche. Y yo rogaré, dice el versículo 16 del capítulo 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice, tú me amas, guardas mis mandamientos. Tú ya guardas los mandamientos porque Cristo los guardó y tú vives en Cristo, ¿ok? Y amas a Dios porque Él te amó primero. Entonces, por consecuencia, esto ya está en tu vida. Yo rogaré al Padre. Aquí cuando ocupa el término rogaré, es bien interesante porque el término puede decir rogar o solicitar, o a veces se ocupaba en el griego como pedir, o más bien preguntar. Incluso la traducción podría decir, y yo preguntaré al Padre. Realmente estuve reflexionando si poner preguntaré o rogaré o pedir era muy diferente. Sin embargo, cuando ves el original podría decir, y yo preguntaré al Padre. Es como, y yo le pregunto al Padre, ¿qué hacemos? Por lo que voy a continuar a decir, o por la actitud que tú estás teniendo, o por la situación en la que tú ahora vives en mí, y no hay gran diferencia. El punto es que una vez que hay una consulta, o un rogar con el Padre, o un solicitar con el Padre, dice, voy a pedir otro consolador. Cuando leemos el término consolador, es muy interesante en español, porque en español el término consolador lo que nos refleja es alguien que llega y dice, no llore, no llore, usted no llore, venga aquí. A ver, ¿por qué está llorando? Y alguien que llega, ay, mi chiquita, ay, mamá, ay, así la abraza, si alguien es. Ese es el que consuela, ¿no? El que, no llore, mire, va a ser, o sea, ese es el término que entendemos como consolador. Entonces dice, bueno, va a llegar alguien que nos va a hacer que dejemos de llorar porque vamos a estar tristes porque Cristo se fue. Sin embargo, en el original, el término es paracletos. Paracletos es el término que se ocupa.
Paracletos viene de dos palabras. Uno que es para, que es una preposición que es junto a, ¿ok? Es junto a, y la otra es kaleo, que es llamar. ¿Qué quiere decir? Surge el concepto de llamado a estar a nuestro lado. El paracletos es una persona que está a tu lado. Es el llamado a estar a tu lado. Es decir, en términos mexicanos, chilango, de Monterrey, de todos lados, en términos mexicanos, porque tengo aquí a Alex de Monterrey y vas a decir, ya este cuate ya salió con sus chilangadas, ¿no? Entonces, en términos mexicanos es mi valedor, ¿no? O sea, es el que está al lado. Me oí como el wiri wiri, perdón. Pero en términos chilangos es mi valedor. Ese es mi valedor. Es el que está aquí al lado, ¿no? Es el que se rifa el tiro por mí. ¿Por qué estoy diciendo esto tan grotesco, así como lo estoy diciendo? Porque es alguien que es, la palabra se identifica con un intercesor, con un confortador, con un ayudador o con un abogado consejero. Es decir, es la representación jurídica de alguien delante de alguien más. Es un abogado. ¿Qué hace un abogado? Un abogado lo que hace es que si tú te metiste en un problema porque te robaste unos dulces en el Sanborns, tienes un problema grave, ya te agarró la policía. Y entonces alguien tiene que llegar y que conozca las leyes de cuántos años te va a tocar por robarte dulces en el Sanborns, y tiene que llegar alguien y decirle a la empresa, oye, pues sí se lo robó, pero mira, sí está medio dañadito de su cerebro, tenía muchas ganas, es que sus papás no le compran dulces, o va a jugar con las leyes y va a decir, bueno, sí, pero es que es menor de edad, entonces nada más, pues ponle una reprimenda, no es necesario que lo metas a la cárcel, o algo así. Ese es el paracletos, alguien que llega, se pone en medio y dice, a ver, vamos a negociar, vamos a hacer una negociación. Él está haciendo esto, este está haciendo esto. La ley dice que si peca, se va al infierno, ¿ok? Pero la cruz dice que Cristo se murió para que este cuate no se vaya al infierno. Y luego dice el otro, el fiscal, ¿no? El diablo. Pues sí, pero este cuate no creyó. Pero este cuate de todos modos pecó. ¿Y sí creyó en Cristo? A ver, dime, ¿creyó en Cristo? No, pues no creyó en Cristo, pues entonces sí me lo llevo al infierno. Pues sí, bueno, está bien. El paracleto dice, pues sí, no creyó en Cristo, se va al infierno. Pero el paracleto puede decir, ¿sabes qué? O él se consuela, dice, ¿sabes qué? Sí creyó en Cristo. Entonces dice, sí creyó en Cristo. Sí, sí creyó en Cristo. Ok, entonces no me lo puedo llevar al infierno. Esa es la negociación. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo y ahora Dios, Padre, no lo ve a él, ve a Jesucristo. Entonces no me lo puedo llevar al infierno. Esa es la función del consolador. Ahora, esperando que haya quedado esto muy completo, muy pleno, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro que esté junto a ti, para que esté con vosotros para siempre. Y esto es tremendo porque dice, yo voy a pedirle al Padre, o yo le voy a preguntar al Padre si puede mandar a uno que esté al lado de ti para siempre, porque no te puedo dejar solo. Yo estoy limitado geográficamente como como hombre, aunque soy Dios y soy omnisciente como Dios, pero como en la humanidad que ahorita en la que estoy limitado. Entonces, yo quiero rogar para que estés Espíritu Santo contigo para siempre. El Espíritu de verdad. Y dice, ese Espíritu que vive en la verdad, que camina en la verdad y que es la verdad. Ese Espíritu que revela las cosas como son, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Dice, el mundo no lo entiende y no puede recibir al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, el Espíritu Santo está en esta persona que está en la santería, eso no puede pasar. O sea, lo que está haciendo es empático y queriendo decirle a alguien que pues no es, que está en el infierno, que no está en el infierno, pero para que no se oiga tan feo, ¿me explico? Pero es un hecho que una persona que no está en Dios no puede tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la verdad, es la verdad de Dios, es la realidad de Dios y es lo que domina el cómo deben de ser las cosas. Y dice, no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Fíjense qué interesante dice el versículo 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que les está diciendo Jesucristo y lo que nos está diciendo Jesucristo es, ese paracleto está con
ustedes. La conjunción es, o más bien la preposición es para. Y es con o junto a. Dice, aquí se da nuevamente, vuelve a ocupar el paracleto. Es para, está junto a ti. El Espíritu Santo está a tu lado. Entonces, cuando nosotros decimos en un canto o en la iglesia, decimos, ven Espíritu, ven, pues está mal dicho, porque el Espíritu Santo ahí está, no puedes quitarlo. O sea, es un cliché religioso. Ven Espíritu, ven. Pues no, o sea, el Espíritu no viene, el Espíritu ya está. ¿Me explico? Ahora, no le digas esto a tu pastor o a tu líder de alabanza, porque si no te va a linchar y va a decir, ay, tenía que salir con sus fariseísmos, ¿no? Ahora ya sabe más que todos, ¿no? No, o sea, eso es nada más para que tú lo tengas aquí en tu casa y para que tú no estés trayendo al Espíritu cuando no lo necesitas traer, está contigo, está, ¿en dónde? Al lado de ti. Si no has identificado que el Espíritu está al lado de ti, por eso a veces vives como sea o vivimos como sea, porque no identificamos que tenemos al Espíritu Santo acá al lado. Incluso cuando tú estudias griego, el término para es literalmente que tú estás aquí y hay otra persona parada aquí al lado haciéndote sombra. Dices, ah, sí, sí, así es. Entonces, y dice la escritura, y estará en vosotros. Cuando ocupa precisamente una palabra en griego que es en, pero con epsilon y con ni. Y esta palabra en quiere decir dentro. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de quién? De ti. Por eso dices, el Espíritu está dentro de mí. Sí, literalmente habita en tu cuerpo. No es porque te dijo el pastor o alguien te dijo que el Espíritu está en ti. No, está dentro, dice. Pero fíjense qué tremendo. Y estará en vosotros, dice. Ahorita está a tu lado, pero viene un momento en que va a estar dentro de ti. Porque antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas. Habitaba solo al lado de quienes, de las personas. El privilegio que tienes hoy, mi amado, mi amada, es que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y esa es una diferencia enorme entre tenerlo al lado a tenerlo adentro. Por eso ocupa dos términos diferentes, para y en griego. Entonces, esto te hace ver que es tremendo la posición que ahora tenemos en Dios y lo que Cristo está prometiendo. Y dice, es muy importante que yo me vaya porque, dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, no quiero dejarlos huérfanos, no los quiero dejar solos, porque sé que si los dejo sin padre, van a sufrir. Voy a venir a ustedes. Voy a venir a ustedes. De una manera u otra, voy a venir a ustedes. Denme un segundo. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo todo el contexto que Cristo está desarrollando. En estos pocos versículos se está diciendo, ojo, estoy preocupado por la relación que tengo contigo, estoy preocupado porque me tengo que ir, pero necesito dejarte a alguien que esté al tanto de tu vida. ¿Ok? Y empieza algo muy importante. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Otra vez ocupa el término en, dentro de. Yo estoy dentro de quién? De mi Padre. Y vosotros están dentro, en mí. Ustedes están dentro de quién? De mí, Jesucristo. Y yo estoy dentro de quién? De vosotros. Esto es trascendental, si lo podemos entender. Juan, desde versículos anteriores, se ha preocupado de una situación. La relación de Cristo con el Padre.
su unidad. El Padre y Cristo son uno. Caminan juntos, piensan juntos, viven juntos, anhelan juntos y hacen todo juntos. Es unidad. Hay una relación. No es una organización, no es un diálogo, es una conexión, es una interrelación, es una compenetración de personas. Cuando nosotros decimos, porque nos dijeron en la iglesia que, y para defendernos de todas las sectas que nos rodean, que nosotros no tenemos una religión, tenemos una ¿qué? Relación. Es por esto, no porque te lo dijeron y porque eso suena chido para que no te estén tocando los testigos de Jehová. Porque a veces nada más lo decimos, es que yo no puedo hablar contigo porque tú me predicas una religión, pero yo vivo una relación. Ah, sí, ¿cuál es tu relación? No sé, pero yo vivo una relación, ¿no? ¿Por qué? Esto es muy sencillo. No, no es muy sencillo. No, no es muy sencillo. No es tan sencillo. Por eso está muy aquí, muy metido. Cristo se ha desgastado explicándoles aquí en Juan, explicándoles, lavándoles los pies, explicando, hablando todos los versículos anteriores que tú estudiarás, diciéndole, la conexión entre Cristo y el Padre es íntima. Si tú crees, si tú honras al Hijo, honras al Padre. Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Si no crees en el Hijo, no crees en el Padre. Si ves al Hijo, ves al Padre. Entonces dice, no puedes separar al Hijo del Padre. Uno son. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da conexión, autoridad a toda la dimensión y a la creación. Cuando Génesis dice, hagamos al hombre, habló de unidad, no dijo el Padre, hagamos al hombre, y el Espíritu Santo dice, no, hoy no tengo ganas, mejor lo hacemos mañana. Y Cristo dijo, no, pero es que no quiero que tenga 2 ojos, ¿por qué no le pones 3? ¿No? Y dirían los espiritistas, sí es cierto, son 3, nada más que uno se quedó oculto porque había uno de los dioses que estaba ahí, ¿de acuerdo? Y lo dejó aquí, ya ven que los espiritistas dicen que tenemos el tercer ojo por aquí, ¿no? Y andan sacando cada tontería, dice, sí es cierto, y ahí empezarían a sacar locuras, pero eso no pasó. Cuando dice hagamos al hombre, hay una conexión entre la Trinidad y hay una conexión completa. Ahora entra otra situación. Cristo está anunciando un tercer personaje en la conexión, el Espíritu Santo. Y dice, ya no es el Padre, el Hijo, sino ahora va a entrar un tercero, el Espíritu, el Paracletos, el Consolador. Dice, esto es importante porque ahora no solamente tienes que entender los propósitos del Padre, del Hijo, sino ahora vas a tener que entender la personalidad y la persona del Espíritu Santo. Vas a tener que aprenderte a relacionar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para conocer al Padre necesitas al Hijo, pero para conocer al Hijo necesitas del Espíritu Santo. Y eso hace una dependencia entre los tres y que no puedas darle un privilegio a ninguno de los tres. Por eso dice que son 3, pero son uno. Esa es la Trinidad. Si tú empiezas a alabar nada más al Padre como lo hace el adventista, tienes un problema con el Hijo, con el Espíritu Santo. Si tú empiezas nada más a alabar a Cristo, como aquellos que son de los, hay una denominación, creo que se llama los discípulos de Cristo, algo así, entonces tienes un problema porque eliminas al Espíritu Santo y al Padre de sus funciones, de su propósito. Y si tú solamente alabas al Espíritu Santo, tienes otro problema porque dejaste a las 2 personalidades o a las 2 personas fuera. Tienes que entender que son 3 personas con diferentes funciones, pero los 3 son Dios. Y hace esa conexión y dice, si entiendes esta conexión, vas a entender la dimensión en la que tú puedes vivir. Si no entiendes esa conexión, te va a costar trabajo. Sé que estoy hablando un poco de cosas bastante high, pero ahorita tratamos de poner algunos ejemplos o algunas cosas para que se vaya entendiendo más. Ahora, Cristo mete a un cuarto en esta conexión de 3. Esta conexión de 3 es la divinidad. Dice, hay una persona más que quiero que entre en esta relación y ese eres tú, mi amado. ¡Wow! ¿A qué me refiero?
Dice, no solamente, así como conecta el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre y el Espíritu con el Hijo, ahora quiero que tú conectes con ellos tres y vivas en la dimensión espiritual de la divinidad. Porque si tú no conectas con ellos tres, no puedes tener autoridad en la tierra, ni cumplir la gran comisión, ni cumplir la restauración del reino o la restauración de las cosas. Es decir, lo que escribe Génesis sobre que somos, vamos a multiplicarnos, que vamos a tener autoridad, que vamos a ejercer, y lo que dice el Nuevo Testamento de tocar las puertas del infierno, no se puede hacer si tú no estás conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que Cristo dice es, no te preocupes, ni te desgastes. Si tú crees en mí, tú vives en mí, yo vivo en ti y por consecuencia estás en la Trinidad. Vives en la dimensión de Dios. Y entonces las cosas se mueven de una manera sobrenatural y vives literalmente con cielos abiertos. Porque estás viviendo metido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en una conexión de relación. Tú tienes una relación, no una religión, porque vives en intimidad profunda con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo y su sacrificio. Por la reconciliación de Cristo en la cruz, tú tienes acceso al trono de Dios. Entonces, tienes una relación porque Cristo quiso que tuvieras una relación. Si no hablas con Dios, no es porque Dios no quiera hablar contigo, es porque no has entendido que puedes hablar con Dios. Es como si yo le dijera aquí a la pareja que tengo aquí, a Felipe y a Yaudeli. Oye, Yaudeli, ¿tú hablas con Felipe? ¿Él te habla? ¿Sí lo escuchas? No, no lo escucho. Pero pues ahí está al lado de ti. Sí, pero no lo escucho. Es absurdo. O sea, dices, no me están ahí sentados, son esposos, ¿cómo no se van a hablar? O sea, todavía creo que Felipe no se hable acá con mi hermana, ¿no? Porque pues ellos viven, incluso en la pantalla están separados y no viven así. O con Elías, ¿no? Que no viven, a veces se hablan, pero no tienen esa relación, esa conexión, ¿no? O con, no sé, o con Alexis, que vive en Monterrey y Felipe apenas lo conoce por esta cámara, ¿no? Por esta reunión. Pero el hecho de que Felipe y Yaudeli no tengan una relación es absurdo, son esposos. Bueno, así de absurdo es que tú no tengas una relación con Cristo o con el Padre o con el Espíritu Santo, porque estás conectado e inmerso en Él. Entonces, ¿a qué te voy a desafiar en este momento? A que desde ahora conectes con Dios y entiendas que no hay nada que te limite a conectar y hablar directamente con el Padre, hablar directamente con el Hijo y hablar directamente con el Espíritu Santo, con el que está aquí al lado de ti y ahora está dentro de ti. ¿Ok? ¿Vamos bien? Fíjense lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los sigue, y los guarda, perdón, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, ¿qué dijimos? Instrucciones, todo lo que yo he dicho, el que los tiene, el que los agarra, el que los toma, dice, yo y los guarda, es decir, los tiene dentro de sí, los atesora, los mantiene a la vista. ¿Cuál fue la principal instrucción de Cristo? Llega la gente y le dice, oye, ¿qué tenemos que hacer? Y Cristo les dice algo muy sencillo. Les dice, no tienes que hacer nada más que creer en mí. Si quieres hacer la obra de Dios, cree en mí, ten fe. Esas son sus instrucciones. Entonces, eso que le está diciendo de cree en mí es lo que es guardar los mandamientos. Tú guardas los mandamientos. Si tú crees en Cristo, tú guardas esos mandamientos.
Y dice, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, me mostraré él. ¿A qué voy? Voy a bajarme un poco ya más porque andaba así como muy teológico y muy a nuestros rollos, ¿no? Pero necesitaba que entendiéramos esta parte. Dios te ama desde el primer momento en que creíste en Jesucristo. No puedes decir que Dios no te ama. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque antes de que tú lo conocieras, Él se subió a la cruz por ti. No dependió de cómo te portaste hoy para que Él se subiera y se bajara de la cruz. Él sabía cómo te ibas a comportar y por eso se subió a la cruz. Luego entonces, por consecuencia, al saber que Él me ama y que yo soy amado y que Él se manifiesta o se muestra en mi vida como una situación real, me hace vivir de una manera diferente. Cuando yo sé que alguien me ama, no lo lastimo, porque honro su amor. Y si yo sé que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es aborrecer al mal, y que lastimar a Dios es hacer las cosas mal, y yo amo a alguien, yo no lo lastimo. ¿A qué voy? Lo que me mueve a vivir correctamente es el amor que Él tiene por mí y corresponder a ese amor. No el miedo al castigo por portarme mal. Aún ni siquiera el miedo a perder los galardones que no voy a recibir cuando esté con Cristo o cuando esté en el trono. Y no estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de los galardones que habla Corintios. Aún a perder galardones, a perder coronas, a perder esos galardones que menciona la palabra, no lo hago por eso. Lo hago como una respuesta al amor. No puedo lastimar a alguien que yo amo. Es como Sarita, que es la más chiquita ahorita aquí conectada. Hola, Sarita. Sarita, no me respondas, nada más me sonríes o me pones triste. ¿Qué tan dispuesta estás a lastimar a tu mamá y a tu papá durante los siguientes 3 años? ¿Has hecho un plan para lastimarlos y portarte de la peor manera para que sufran? ¿Sí o no? No, y aparte me están viendo. Y yo digo, uy, ¿por qué está preguntando, no? Pues claro que no, porque ahora te preguntaría, Sarita, ¿amas a tus papis? Pues sí, ¿no? Ok. Ese amor no le permite lastimar a sus papis. ¿Ok? Y ese amor de ellos por su hija tampoco permiten que lastimen a Sarita. Ni David ni Annie van a lastimar a su hija. ¿Me explico? Por eso Cristo habla de un cuerpo y habla de que somos una familia, y por eso Pablo se desgasta hablando de familia, de cuerpo y de amor, más que otra cosa. Es imposible, debería de ser imposible, lastimar a alguien que nos ama y que amamos. Por eso no se pone Juan a discutir aquí, pórtate bien, hazlo bien, no hagas esto, no hagas esto. Por eso Juan no se desgasta en eso, porque dice, debes de entender que el amor es lo que mueve y fluye todo. Luego, le dice Judas, pero no el Iscariote, porque ese ya se había ido. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros en el mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es una promesa.
Cristo dice, voy a hacer morada contigo, no solamente me voy a expresar, te voy a amar y te amo y te quiero cuidar y te voy a cuidar. O sea, mira, yo sé que ahorita son tiempos difíciles, complicados, que hay veces que se complican las cosas y yo lo que te quiero decir es, Dios hizo morada en ti. Dios te ama. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pídeselo a tu Padre. ¿Qué necesitas? ¿En qué estás buscando? ¿En qué estás conflictuado? Dice, vendremos y haremos morada. Está haciendo morada en ti. Necesitas respuestas, pregúntale a tu papá. Necesitas ser consolado, acerca que el Espíritu Santo venga y te consuele. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un ayudador? ¿Necesitas inteligencia para resolver una cosa del trabajo? ¿Necesitas inteligencia para resolver algo de la iglesia? ¿Necesitas inteligencia para resolver algo en la familia? ¿Para poder tratar algún asunto? ¿Para generar economía? ¿Para cambiar algunas cosas? Podemos pedírselo a nuestro Padre. Podemos pedírselo a Cristo, podemos pedírselo al Espíritu Santo. Por eso es que Cristo tanto dice, ¿qué quieres? Pero está hablando de una conexión. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sabes cuál es el problema de todo este rollo? La falta de relación con Dios. Lo que nos genera un problema es la desconexión que tenemos en Dios. No estamos relacionándonos como con un amigo. No estamos relacionándonos como con un papá que nos ama. Nos relacionamos con un Dios ajeno, nos relacionamos con un Cristo diferente o con un Espíritu Santo que no sabemos ni quién es, ¿no? Pero es una paloma. Y no es una paloma, el Espíritu Santo no es una paloma. Quítate de tu mente que el Espíritu Santo es una paloma. Dice que bajó en forma de paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma, ¿no? No es una paloma, porque dicen, pues con la paloma, me relaciono con la paloma, ¿no? Y ya ves una paloma ahí toda débil y dices, no, pues que me va a ayudar el Espíritu Santo, necesito un león, ¿no? Y aquí el dragón es el diablo y se ve más fuerte que una paloma, ¿no? Dices, no, pues con una paloma, con un dragón o con una serpiente, pues se lo va a chutar la serpiente. Y ese entendimiento tan erróneo a veces nos hace no relacionarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y tenemos que relacionarnos con Dios. Y tenemos que ver que Él es el que resucitó a Cristo de los muertos. Dime, ¿quién puede resucitar un muerto? Bueno, ni los Avengers. Nadie puede resucitar un muerto. Nadie puede resucitar un muerto, nadie. El Espíritu Santo resucitó a Cristo y resucitó a Lázaro. El Espíritu Santo lo hizo. Imagínate la potencia de vencer la muerte. ¿Quién puede vencer la muerte? Pues simplemente estamos todos encerrados de hace 4 meses y unos ya se nos adelantaron. O bueno, no se adelantan porque a Dios no se le pasa el tiempo, ¿no? Pero unos ya se fueron antes que nosotros porque nadie puede detener la muerte. Hay alguien que sí puede. Y es el Espíritu Santo. ¿Cómo nos relacionamos con estas personas? ¿Cómo nos relacionamos con este Dios? ¿Qué estamos pidiendo? A veces no pedimos correctamente porque no conocemos a Dios. A veces somos como niño en dulcería, mis amigos, mis hermanos. Tú llevas a un niño a una dulcería y pide todo lo que le va a picar más fuerte los dientes, ¿no? Y quiere llevarse todos los 550 dulces que hay ahí. Si le dices, tengo 5,000 pesos para dulces, los 5,000 pesos se los gasta en ese momento, ¿no? No va a ser, no, nada más quiero una paletita de estas, ¿no? Y a ver, ¿cuál dice ahí que no tiene azúcar? Le pregunta al tendero. La que no tiene azúcar, deme. No, ¿cuál? La que no tiene azúcar. Échame todo ahí, agarra, es más, echa aquí en la bolsa, echa todo lo que quepa ahí con 5,000 pesos, que me lo voy a llevar. Y pide todo, pero su papá dice, oye, no. O sea, ¿qué papá? Yo no lo he hecho. Lleva a su hijo a la dulcería y dice, órale, tengo 5,000 pesos para que te gastes y te acabes los dientes en toda una semana. Y para que te me enfermes del estómago y te pongas toda acelerada y no duermas durante 3 días, ¿no? ¿Qué papá hace eso? Ningún papá hace eso. Bueno, yo no lo hice. A lo mejor alguno de ustedes dice, no, sí, a mí sí mi papá me llevó y me gastó 5,000 pesos para que me pusiera todo lleno de caries. La verdad es que no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces?
Y aunque tu hijo te dijera, oye, papá, me da 5,000 pesos para irme a comprar todas las palelocas que se me ocurran, o Lucas, o todas esas cosas que palelocas ya ni son de la hora, ¿verdad? Esas ya ni se venden, creo. Pero ya ni estas Tootsie Pop, ni nada de eso. Lucas ahora es. Ninguno. A veces no, Dios no nos resuelve lo que nosotros queremos porque no lo necesitamos, porque se nos van a picar los dientes, porque no vamos a madurar. Señor, quítame de este trabajo, ya, liberación de este trabajo, ya, no quiero este trabajo, es un endemoniado trabajo. ¿En serio es un endemoniado otra vez? Sí, yo chillé y hasta estuve chillando 3 años y dije, ya, señor, quítame. Y una vez no me presenté al trabajo absurdamente porque dije, voy a hacer berrinche para ver si Dios así actúa, y casi me corren por mi berrinche y ni me cambiaron, ¿no? Y Dios me dijo, a ver si ya maduras. Y dice Dios, no, así no es. Cuando vea que maduraste ahí, aceptaste, creciste e hiciste y reaccionaste, te puedo mover a otro lado, porque entonces vas a alcanzar la etapa que yo quiero que alcances. Y tampoco nos va a llenar de chocolates y de todo lo que nosotros queremos, porque a veces no sabemos qué hacer con el dinero, con las herencias que Dios nos da. No es que Dios no quiera. Entonces, espero que esto esté siendo de bendición para sus vidas y que podamos ponerlo en práctica, porque ese es el objetivo. Y que sobre todo lo que quiero generar ahorita en este momento es que anheles conectarte con Dios, que anheles conectarte con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Fíjense, vuelve a decir Cristo en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ese abogado, ese auxiliador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que si no te entra nada en la mente porque dices, no, a mí no me entra nada, pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Dile, así literalmente agarras. Te voy a decir cómo le vas a decir. Dices, que a mí no me entra nada. Soy medio burro. Hay unos que se dicen más feo, ¿no? Cierras tus ojitos, estás en un lugar donde nadie te ve para que no te quemes, si no te quieres quemar con el mundo exterior y con nadie. Bueno, ahorita ni podemos salir, ¿va? Pero bueno, cierras ahí en el baño, donde quieras, donde nadie te vea. Y dices, Espíritu Santo, ayúdame a entender cómo relacionarme contigo, a entender esto que me está pasando y entender la Biblia. Y así le dices. Así le dices. Y tú dices, ay, ¿a poco va a funcionar? Ese es el problema. Si preguntas, ¿a poco va a funcionar? Y si lo dudas, es que no tienes una relación personal, tienes una religión. Porque es como si le digo, a ver, ¿a quién agarro? No sé, a ver quién agarro, yo bien, ya había Kevin o Alexis, ya me sonrió Alexis, ya lo voy a agarrar. Alexis, cuando vaya a Monterrey, quiero saludarte. ¿Está bien? Por favor. Ya me respondió, ¿no? ¿Por qué le pregunté a él? Porque es una persona, porque es una relación, porque sé que puedo hablar con él, ¿no? Y que me iba a responder. ¿Por qué pensamos? Aquí no hay ningún Alfredo. A veces pensamos que decimos, Alfredo, cuando llegue allá, me saludas. Y pues no hay un Alfredo. No te va a contestar. Pareciera que le estamos hablando a una persona fuera de aquí. El Espíritu Santo está ahí. Entonces te va a contestar. El problema es nuestra fe. El problema es la incredulidad. El problema es creer que esa persona no existe. Yo no le preguntaría a Alexis si pensara que es un holograma, ¿verdad? Dijera, pues igual y me contesta igual y no, y nada más me quemo, ¿no? O que me estuviera viendo fe y dije, no, ni que te voy a estar invitando, ¿no? Pues no le voy a preguntar, ¿verdad? Además lo vi sonreír y dije, no, sí me va a invitar.
y me la jugué, ¿no? Ahora fíjate, me la jugué porque él pudo haber dicho, no, brother, es que mejor cuando yo vaya, tú me invitas, ¿no? Y yo me la jugué. A veces, en la conexión con Dios, hay que jugártela y hay que hablarle y decirle, como Abraham cuando iba a quemar Sodoma y Gomorra a Dios, y dice, bueno, te vengo a avisar que me voy a chichinar a todos estos y me los voy a calcinar. Bueno, ¿cómo se llama eso que pasó hace muchos años que se quemó todo por allá por la villa? Se me fue el nombre. Es que el nombre de ahí San Juanico. Ándale, San Juanico, ¿no? Voy a hacer un San Juanico en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces Abraham dice, no manches. Dice, no, a ver, aguanta. Si encuentras tantos justos, no lo hagas. Y dice, bueno, está bien si encuentras. Y luego ya lo piensa Abraham y dice, no, como que son hartos. Se me hace que estos cuates se andan portando medio mal. Bueno, no, a ver, espérame, aguántame, Dios. Mejor si son tantos, no te los calcinas. Bueno, está bien. Si son tantos, no. Y luego dijo, ching, pues es que siento que tampoco ni esos va a haber. Bueno, si son tantos, entonces, ahora sí, no, nada más con que sean estos poquitos, estos tres, que se porten bien, ya con eso no los pasas por fuego. Y dices, bueno, si encuentro esos, no hay problema. No los fulmino. El problema es que en Sodoma y Gomorra no había ni uno, ¿no? Entonces se tuvo que echar su San Juanico ahí, Dios, que cruel me vi, pero sí, eso lo voy a borrar, ahí lo voy a editar, San Juanico, si no, pero así fue, pero eso fue de la mano de Dios, dijo, pues no hay ni uno justo, pues me los echo a todos, ¿no? Y entonces sí se los echó. ¿Cuál es el punto aquí? No que Dios los quemó, ni que Dios es malo, sino el punto es este. ¿Por qué Abraham se atrevió a cuestionar a Dios? No a cuestionar, a negociar con Dios. ¿Por qué negoció Abraham con Dios? ¿Sabes por qué negoció con Dios? Porque era su amigo. Pregunta, ¿Cristo es tu amigo? ¿Cristo es tu amigo? ¿Dios es tu amigo? Sí, sé que es tu Dios, sé que es tu Señor, sé que es tu Padre. Pero ¿Cristo es tu amigo? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y él nada tiene en mí. O sea, él venía a enjuiciar a Cristo, porque Dios había permitido eso, pero ese iba a ser su derrota. O sea, el diablo cayó en la trampa. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Fíjate esta parte interesante. Cristo se va porque convenía mucho más que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Y porque convenía el acceso a Dios a través de la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo es un regalo a nuestras vidas. La relación con el Espíritu Santo, es un regalo enorme. Es la mejor amistad que puedes hacer. Es la mejor relación que puedes cultivar. Cultiva la relación con el Espíritu Santo. Escúchame, cultiva la relación con el Espíritu Santo. Fomenta la relación con el Espíritu Santo. Sé intencional con el Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Habla con el Espíritu Santo. Genera esa relación. Ora. Escucha su voz. Muévete. Si conoces de los dones, muévete en los dones.
fluye en esa relación, porque esa relación fue intencionalmente generada por el Padre y por el Hijo para que estuviéramos guardados en cualquier tiempo. La sabiduría de Juan para este tiempo de pandemia es: no pases este tiempo solo, auxíliate del Espíritu Santo. No tienes por qué estar solo, no tienes por qué sufrir solo, no tienes por qué estar llorando solo. Tienes al mejor amigo a un lado y dentro de ti. Se llama Espíritu Santo y es una persona. Juan nos lleva a eso, a una conexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ora, cierra tus ojos y habla con Él y cree que te va a responder. ¿Cómo? A lo mejor te va a contestar por una palabra que encuentres en la Biblia, a lo mejor porque alguien te habla y te da un consejo, a lo mejor porque en alguna predicación, en alguna enseñanza Dios te habla, te va a enseñar en un canto, a lo mejor te va a enseñar por una persona, a lo mejor en una relación, a lo mejor en una imagen, en un sueño, pero de que te habla, te habla. Porque el Espíritu Santo no es mudo ni sordo. Ahí está. Y termino, y ya no vamos a profundizar más, pero termino con el séptimo yo soy. Ya vimos 6 yo sois. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera, dice el 15:1, y mi padre es el labrador. Y quiero dejarte nada más con esto porque ya son las 9 y es la hora de que tengo que cerrar. Ya no pudimos ver esto de la vid, pero quiero cerrar con esto. Tienes una conexión tan grandiosa en Dios que Él dice, si has visto las uvas en la tele o has visto las uvas, nosotros nada más vemos los racimos, ¿ok? Pero el tallo de donde vienen esos racimos es la vid, es de donde está todo. Y dice, yo soy esa vid y tú estás colgada, tú eres ese pámpano, tú eres eso de donde fluye el fruto es la uva, ¿ok? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, es el que cuida la tierra para que yo dé fruto, para que haya una conexión. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos y esos pámpanos dan fruto. Es tan tremenda la conexión con Dios que dice, tú te conectas directamente en mi savia, en lo que yo soy. Tú estás conectado a mí. Tú vas a dar fruto no porque te esfuerces, sino porque habitas en mí. Es decir, es imposible que un cristiano que está conectado a la vid no dé fruto. Porque la vid verdadera no es una vid chafa, no es una vid mala, es Cristo, es un buen tallo, es una buena vid, de ahí está surgiendo vida. El labrador es el padre, de ese tallo, de esa varita está surgiendo vida. Lo que va a salir de esa varita es un pámpano que eres tú y yo, y esa es la que va a dar frutos y va a dar uvas. ¿Qué tipo de uvas tiene que dar si entiendes que la conexión es con una vid divina y perfecta? Las mejores uvas. Si no estás dando fruto, tienes que acudir al Espíritu y decirle, ayúdame porque no es normal lo que está pasando. Estoy conectado a ti, necesito estar conectado a ti, necesito conectarme a Cristo, necesito dar fruto, necesito que mi vida cambie.
Si estás en una iglesia o estás en un lugar donde, o yo te dijera, mira, vamos a hablar de cómo tienes que dar fruto. A ver, tú tienes que leer, a ver, Kevin, tú vas a leer la Biblia 3 veces al día y vas a hacer esto y esto y esto. Y a ver, tú, Karen, te me vas a poner a estudiar así, así, así. A ver, mi hermana Toña, desde mañana va a empezar a hacer esto y esto y esto, porque vas, y tú le vas a evangelizar, mi hermana Guille, a 5 personas mañana. Y Sarita, mañana me le hablas a todas tus amigas y les llevas a Cristo. Y entonces así empiezan a hacer una situación de órdenes y de hacer así, de hacer cosas y generar fruto así. Así no se genera el fruto. El fruto se genera porque estás conectado a Cristo y ese Cristo es el que te impulsa ¿a qué? A cambiar tu vida y a hacer cosas diferentes. Es decir, si no estás dando fruto, métete más con Dios. No que hagas más cosas, sino que te metas más con Dios. Métete más con Dios. Habla más con Él. Lee más la Biblia, pero no por obligación, sino para entender, para escucharlo. Cántale, platica con Él y automáticamente vas a empezar a generar algo. Vas a hablar diferente, vas a vivir diferente, vas a aprender diferente. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, pues yo creo que hasta aquí le voy a dejar porque ya es tarde, ya son las 9:08. Y